puntos, 3 ideas fuerza. La primera de ellas es el momento previo al concurso preventivo, algo que tenía que ver con la ponencia anterior, que son las famosas alertas, las famosas alarmas cuando entramos en la zona de insolvencia, en la zona de incumplimiento. Yo creo que ahí el síndico societario tiene amplias facultades dentro de la ley de sociedades, analizando el artículo 294, controlar la caja, controlar el cumplimiento de las obligaciones, asistir a las reuniones de los demás órganos y fundamentalmente, su competencia y su facultad para convocar asamblea. ¿Qué dice el 294? Asamblea extraordinaria, cuando lo considere necesario, y asamblea ordinaria cuando omita hacerla el directorio. Bueno, creo que todos los supuestos de los cuales se ha hablado muchísimo ayer y hoy en un montón de paneles, de infracapitalización o infrapatrimonialización, como bien explicaron Richard, Jungen, entre otros, en estos días, son todos supuestos de asamblea extraordinaria. 94, inciso 5, la regla de capitalizar o disolver, cuando hay pérdida total de capital, la regla del 96, la regla del 206, reducción de capital social, reducción obligatoria, etcétera, etcétera. Esos son casos en los cuales creo que el síndico ya no tiene la facultad, sino que tiene el deber de convocar asamblea extraordinaria para que, por supuesto, sean los accionistas los que tengan esa decisión. Segundo punto o segunda idea, fuerza de la ponencia, es el deber de colaboración del síndico societario durante el trámite del proceso concursal. Algo que en la práctica, sinceramente, no se ve y que pregono un poco en la ponencia, porque realmente, si alguno conoce un caso, yo por lo menos no lo conozco, el necesario diálogo que tiene que haber entre ambos síndicos, el societario y el concursal, habida cuenta de, repito, la competencia que tiene el síndico societario que viene de la ley. No estamos hablando de nada raro, de nada que no hayamos descubierto. Y ahí tenemos que encastrarla junto con las competencias, funciones y deberes del síndico concursal. Principalmente los informes. Está claro, artículo 33, el informe individual. El síndico debe recabar informes, debe recabar información y de terceros también, dice. Yo no tengo dudas de que el síndico societario es un tercero que debe colaborar con el síndico concursal ante el requerimiento, por supuesto en el informe general y en los informes mensuales y en el informe también del pasivo laboral. No tengo dudas en cuanto a esto. En cuanto lo requiera el juez del concurso, 274, en cuanto lo requiera el síndico del concurso, e incluso, esto ya es un poco un deseo, porque, repito, yo no conozco casos, pero debería ser así, también por motu propio del síndico societario. Tercer punto o tercera idea fuerza refiere a la convocatoria de la asamblea del artículo 6 de la ley de concurso de quiebras, de la 24522, es decir, la asamblea que ratifica la presentación en concurso, indiscutiblemente competencia de los administradores, que debe ser ratificada dentro de los 30 días hábiles por el órgano de gobierno de la sociedad, en el caso de la sociedad anónima, la asamblea. En este punto, yo creo que la sanción, acá hay que tener en cuenta cuál es la sanción ante la falta de ratificación del artículo 6, es precisamente el desistimiento del concurso, lo cual es gravísimo, un año de sanción sin poder volver a requerir el auxilio concursal. Por supuesto que para la sociedad esto puede ser fatal y puede incurrir no solamente en responsabilidad del directorio, sino también del síndico. Creo que ahí volvemos al 294, inciso 7, la convocatoria asamblea ordinaria cuando omite hacerlo el directorio. Me parece que ese cuando omite hacerlo el directorio, del cual habla la ley de sociedades, no se debe limitar a los supuestos clásicos que están descritos en la ley de sociedades, principalmente el 234, la omisión a la convocatoria para tratar los estados contables de cierre de ejercicio económico, sino que también acá hay una obligación, una carga, si se quiere, del directorio de convocar a la asamblea de accionistas para ratificar el concurso preventivo o la presentación, el trámite del concurso preventivo. Si estamos en una zona en la cual el directorio omite hacerlo, yo no tengo dudas que
cabe la competencia del síndico. Como cierre, creo que estoy bien con el tiempo. Bien. Repito, no lo veo en la práctica. Muchas veces se confunde el control que tiene el síndico, que nos cansamos de decir, es un control de legalidad, y esto estamos de acuerdo, lo reafirmamos, pero a veces confundimos este control de legalidad con un control meramente formal, y no es así. El síndico que solamente se limita prácticamente a completar el formulario para llenar esa memoria de formulario que se presenta todos los años en la asamblea ordinaria, que dice que los libros están rubricados y no mucho más. Bueno, creemos que eso es lo que tenemos que repensar y rever y hacer un mea culpa de cuál es el real ejercicio y el real alcance de la función del síndico societario. Muchas gracias. Bueno, doctora Lidia Weiser, si quiere subir a... Bueno, muchas gracias, doctora. Mi ponencia se refiere a la extensión de la quiebra al socio ilimitadamente responsable. Lidia, una atrás de la otra, ¿sí? ¿Puede ser? Perfecto. Son muy disímiles y de muy distintas fuentes, pero bueno, vamos a hacer así rapidito. Respecto a la extensión de la quiebra al socio ilimitadamente responsable, el problema es viejísimo, pero no por ser viejo pierde nunca actualidad. Veo que acá ya están coincidiendo conmigo. Y diría una cosa más, no solo que no pierda actualidad, sino cada vez yo le veo más complejidad, y la tiene. En Italia, por ejemplo, me contaba mi amigo Daniele Batermoli que este tema de la quiebra del socio y la quiebra de la sociedad ha generado, bueno, muchísima polémica, y que eso el profesor Alessandro Nigro lo cortó de raíz, así me decía, lo cortó de raíz en un libro que se llama La extensión del socio, creo, la extensión de la quiebra del socio, hace 20 años. Pero bueno, nosotros acá todavía tenemos para discutir y todavía no hemos escrito ningún libro como el del profesor Enigro. El 160 de la ley de concursos dice que la quiebra se extiende automáticamente al socio con responsabilidad ilimitada. Entonces sí, todo muy lindo, todo bárbaro, pero veamos. Primera pregunta, ¿qué es socio con responsabilidad ilimitada? Porque todos sabemos que hay un socio genéticamente con responsabilidad ilimitada, que es el socio que contractualmente y según el tipo societario asumió esa responsabilidad, y luego hay toda una enorme especie de socios ilimitadamente responsables, digamos, devenidos por distintas circunstancias y avatares de la vida societaria. Bien, la doctrina está dividida. Por ejemplo, me soplaba por ahí recién Morsesian que alguien está propugnando la derogación del artículo 160, lo cual tampoco es nuevo, porque ya Mafía hace como 25 años propugnaba que se deje sin efecto el artículo 160. Entonces, Mafía sostuvo siempre que en cualquier caso se trata de extender la quiebra al socio que genéticamente o contractualmente asumió la responsabilidad societaria por todo el pasivo social. Ruión dice que no necesariamente, que en realidad el factor, digamos, de atribución de la extensión en este caso es ese socio que por la razón que sea se hace responsable de todo el pasivo con todo su patrimonio. Ahí tenemos dos vertientes de la doctrina como para aclarar un poco el tema de qué es socio con responsabilidad ilimitada. El segundo de los problemas es el cómo y el cuándo y el dónde. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir que se extiende automáticamente? Esa extensión automática desde el punto de vista o en el plano del ejercicio de las acciones o en el plano procesal, para que sea efectiva, tiene que ser en el momento mismo, o sea, para que se cumpla ese presupuesto de la norma, de esa automaticidad, tendría que ser en el momento en que se decreta la quiebra de la sociedad. Entonces, en el momento que se decreta la quiebra de la sociedad, desde mi punto de vista, y eso es lo que yo sostengo, no hay elementos de juicio firmes y suficientes como para extender la quiebra
sino en el caso de los socios genéticamente responsables. Y que en tal caso, y de todas maneras, por un principio de defensa en juicio, se debe citar junto con la sociedad al socio colectivo o el socio solidario. ¿Tá? Esto por un lado. Ahora, después viene el gran problema. ¿Qué pasa con el resto de los socios solidarios? ¿Cuál sería el trámite? Acá lo que se ha planteado es que el artículo 164 establece un trámite de juicio ordinario para la extensión de la quiebra. Entonces, la pregunta es si para el socio solidario también habrá que hacer un juicio ordinario, como lo establece el artículo 164. Acá hay para todos gustos. Yo me inclino a pensar que por una vía incidental, como lo dice Fabié, como lo dice alguna otra doctrina también, se podría extender la quiebra. Pero claro, principalmente habrá que establecer si efectivamente desde el punto de vista jurídico esa solidaridad tiene algún andamiaje o si el socio puede o no ejercer alguna defensa respecto de esa extensión de quiebra que se le atribuye. Bueno, esto es en líneas generales la primera ponencia. Voy a la segunda, que no tiene nada que ver con esta, y es en coautoría con el doctor Efraín Hugo Richard, acá presente, que llegó a punto y coma. Es una ponencia que nosotros hemos sostenido con poco éxito, tenemos que decir, Efraín, en el Congreso de Derecho Concursal de Bahía Blanca en el año 2021. Pero estamos firmemente convencidos, tan convencidos estamos que ahora lo volvemos a plantear y queremos que nos apoyen en este cometido. La ponencia es... La competencia de los órganos societarios en el concurso. Muy bien. En principio, para responder al título de la ponencia, la competencia de los órganos societarios en el concurso no se altera. Es decir, tanto el directorio como la asamblea, como la sindicatura, mantienen exactamente las facultades y el ejercicio de sus atribuciones en la forma que está establecido en la ley de sociedades. Eso no se altera. Sabemos que los administradores tienen determinadas restricciones, en fin, que tienen ciertos deberes también desde el punto de vista procesal, de colaboración con el tribunal, etcétera, etcétera. Muy bien, eso por un lado. Ahora bien, el artículo 43 dice que la propuesta la presenta el concursado. No estamos hablando del artículo 48, quiero hacer la salvedad, por eso digo el artículo 43. Ahora, que la presente el concursado implica dos circunstancias. Una es la legitimación. Entonces, el primer tema es quién tiene la legitimación para presentar la propuesta de concordato, y en ese caso no hay ninguna duda que la legitimación la tiene el directorio. Eso no quita que, como bien critica Raspal, habitualmente la propuesta es presentada por un apoderado judicial, lo cual es completamente objetable desde el punto de vista tanto de la ley concursal, del procedimiento. Y es más, Raspal señala, yo creo que nos da la razón por anticipado, que la presentación de la propuesta tiene que tener ciertas formalidades en el expediente. Y digamos que refiere a la necesidad de que se demuestre por medio de las actas respectivas que por lo menos esa propuesta se trató en el ámbito del directorio y que el directorio aprobó la presentación de esa propuesta. Para algunos, la mera ratificación, García, recuérdame, García, nuestro querido amigo, nuestro querido amigo García, el segundo apellido no nos acordamos en este momento, pero ya nos vamos a acordar, pensaba que la ratificación del concurso por parte de la Asamblea era suficiente a los fines de viabilizar y de considerar legítima el ofrecimiento de la propuesta hecha por el concursado. Nosotros no consideramos eso, nosotros pensamos que la arquitectura, el contenido de la propuesta tiene que estar aprobado por la Asamblea. ¿Por qué? Porque el contenido de la propuesta afecta directamente el derecho de los socios, sean mayoritarios, sean minoritarios. Ni qué hablar de los socios minoritarios que podrían plantear distintas acciones. En fin, hay una complejidad, no me voy a detener en esto por razones de tiempo, pero ninguna duda cabe respecto de que la propuesta de concordato puede alterar el negocio de la sociedad, las participaciones sociales, en fin.
Por eso es que pensamos que por una cuestión de, digamos, de coordinación o de racionalidad en el esquema de las normas del Código Civil y Comercial, que las hemos invocado en la ponencia, y de la Ley de Sociedades, la propuesta de acuerdo tiene que estar aprobada por la Asamblea de Accionistas. Y creo que con esto he cumplido. Como quieras, como quieras. No, no hay nadie más. Bueno, abrimos el debate. Doctora Pereira. Reisberg. Bueno. ¿Alguien más? Bueno, doctora Pereira. El micrófono. Al doctor Prono, ¿qué información podía dar el síndico societario que no se le pueda requerir al administrador? O sea, la misma, porque en realidad el síndico no toma decisiones, controla. Entonces, ¿qué yo le podría preguntar al síndico societario que no le pueda preguntar yo al administrador, por ejemplo? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo? Bueno, pero por eso, quiero que me lo conteste. Bueno, ¿por qué? Porque, a ver, no va a ser marcho preso, no va a decir el síndico societario algo que omitió controlar en el administrador. Entonces, si yo le pregunto algo, ¿qué me va a decir? Sí, porque lo que pasa es que el administrador está haciendo algo así, ¿cómo no lo controlaste? No, no puede ser. El síndico concursal, el síndico cuando se convoca a asamblea para ratificar, ¿no es cierto?, la presentación en concurso, que esa es otra de las posibilidades que usted dijo. La ratificación de la presentación en concurso también es una decisión que tendría que tomar el directorio. Ahora también está involucrado a la asamblea. ¿Estamos? Entonces, en ese caso, yo pienso que tiene razón, porque ahí en ese caso sí, si el directorio omite, ¿no es cierto? Entonces, en protección de los intereses de los socios, el síndico societario podría, o con la omisión del directorio, convocar a la asamblea en protección de la perdurabilidad de la empresa. Gracias, en mi doctora. opinión. Bueno, y después, Lidia, sí, tenemos cortito. bueno, cortito. Bueno, extensión de la quiebra. Yo hice extensión de quiebra de una colectiva, artículo 160, la resolución de quiebra, el juez extendió en esa misma resolución la quiebra a los socios ilimitadamente responsables. Y en el caso de por confusión patrimonial inescindible, también se ordenó un juicio ordinario. ¿Por qué? Porque en la extensión de la quiebra a los socios por confusión patrimonial inescindible se hizo necesario un juicio ordinario para prueba y debate. Bueno, nada más te quería colaborar con... Gracias, doctora. La doctora Reisberg. La doctora Reisberg. Bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible. Dos cositas a los ponentes, los felicito. Me encantaron los temas. Empecemos con el doctor Prono. Me parece bárbaro que enfoquemos esto desde la posibilidad de pedirle al síndico societario información. ¿Por qué? Un poquito contestando lo que decía la doctora. A veces pasa que los administradores a los síndicos concursales no les dan esa información. Entonces está muy bueno, me pareció un aporte muy interesante, poder dirigir ese pedido de explicaciones al síndico societario, quien no es solamente alguien que se ocupa de algo formal, como normalmente todos los días parecería que se cree que es esa la función. Así que bueno, lo vamos a anotar. Nosotros asesoramos muchas veces síndicos, así que es una buena opción pedirle información al síndico societario. Y por supuesto, me parece bárbaro que pueda también ejercer la facultad de convocar, en el caso del concurso,
porque es un acto de protección hacia la sociedad y los socios. Y con respecto a la doctora Weiser, bueno, dos cositas. Sí, me tocó cuando estaba en la justicia ver que cuando se declara la quiebra de una sociedad colectiva, inmediatamente se abren los expedientes correspondientes a la quiebra de los socios con responsabilidad ilimitada, con lo cual parecería que, digamos que hay como una interpretación más, o había, no hay tantas colectivas ahora en quiebra, uniforme, de que se refería a los genéticamente, ¿no? Ilimitadamente responsables, porque si no, en lo otro haría falta cierta investigación. Y después el otro tema, ay, perdón. La otra ponencia de la doctora, que se refería a la competencia de los órganos societarios en el concurso. Bueno, muy original también, no lo había pensado, me parece bárbaro que el directorio, por lo menos, no sé si la asamblea, nosotros siempre hacemos la propuesta de acuerdo conversándola en el estudio con los directores o con los mismos accionistas, y realmente creo que es, primero, menos responsabilidad para el abogado tener el aval de un acta, por lo menos, de directorio. El problema es que en la práctica se nos presentaría cuando hay que modificar la propuesta o ampliar la propuesta, y quizás cada vez convocar asamblea sería un poquito engorroso, pero por lo menos decisión del directorio, muy buena idea. Bueno, ¿alguien quiere, hay alguna otra persona que quiera? El doctor Richard. Morsesian. Extraordinaria estrategia psicológica el pedido de informe al síndico, que no tiene idea de lo que firmó, y que cuando he arreglado asuntos extraordinariamente gordos, con el escrito entregado y decir, mira, te lo vengo a pedir que me lo firmes dentro de una hora. Es extraordinario. En tu preocupación, en cierta medida estoy anticipando algún criterio, si querés rapidez, que el órgano de gobierno delegue al órgano de administración algunas cosas. Pero yo, minoría, no aceptaría una delegación en blanco, porque si se aplica adecuadamente algo de lo que no se habla, es prohibido hablar de una propuesta en fraude a la ley. ¿Han escuchado? ¿Hay algún juez acá? No. Bueno, ¿Vos estás? Bueno, ¿alguna vez has homologado propuestas de acuerdo? Bueno, ¿alguna vez has referido al fraude a la ley? Ni siquiera lo has considerado. Ah, bueno, feliz. Haceme llegar el fallo, porque acá en Córdoba hablan de abuso. Por ahí lo toman como sinónimo. No. Si alguno me leyó a mí, digo, señores, una quita no pasa, una quita de una sociedad. Sí. De una persona humana sí, pero de una sociedad no pasa el artículo 96. Perdón, disculpe. No hay problema. El doctor Morsesian, y después vamos a la réplica. Bueno, gracias. Y maravillosos los temas y las propuestas. Y le quiero agradecer a la doctora Weiser traer el tema de la extensión de quiebra, porque como ella dijo, yo le hice un comentario que hay algunos colegas, algunos autores, que están propugnando la eliminación de la figura directamente porque sostienen que con la existencia de acciones de responsabilidad, la figura de la extensión, que no se aplica mucho, no sirve para nada, y la verdad que le agradezco, porque a mí me encanta. ¿Por qué me gusta? Porque primero que no tiene nada que ver con las acciones de responsabilidad. Ponerle, llegás al mismo lugar, quizás, una por tren y la otra por autopista de doble vía, doble mano, ponele. Pero la existencia del capítulo de extensión de quiebra, tanto al socio ilimitado, tanto las extensiones causales, digamos, son admonitorias un poco. Entonces, el socio, el administrador, también hay una prevención más allá que
igualmente puedo llegar a, por vía de las acciones de responsabilidad. Para mí tengo claro que sea sancionatoria la extensión, ¿no? O no, se trata siempre de encontrar patrimonios alternativos para atender la satisfacción de los créditos. Y bueno, por un lado, por el otro, ¿por qué? A mí me preocupa por qué pretenden eliminarla. Por eso le agradezco que rescato la figura y bueno, y eso, gracias. Gracias, doctor. Bueno, damos la réplica a Patricio. Bueno, doctora Pereira, la pregunta es, se me ocurren algunos puntos. Por ejemplo, sociedad intervenida. El micrófono, ¿Ahí se escucha? o parate si querés, así puede quedar grabado. No, decía para la doctora Pereira la pregunta que me hacía de qué puede aportar el síndico societario. Bueno, se me ocurre, por ejemplo, reticencia del directorio, aportar datos, aportar informes. Esto que dice la ley de sociedades, arqueo de caja, no debe limitarse el arqueo de caja, conciliaciones bancarias, informes bancarios. Y se me ocurre también sociedad intervenida, sociedad ya sin directorio, con directorio desplazado. Quien debe informar al juez y al síndico del concurso es el síndico societario. Y coincidimos plenamente con el artículo 6, la presentación de un acto en concurso es un acto ad referendum, ya está lanzada la decisión por parte del directorio, falta la ratificación de la asamblea, y si omite hacerlo el directorio, el órgano convocante, suplente naturalmente, es la sindicatura. Muchas gracias. Doctora Weiser. Bueno, muchas gracias por los comentarios de todos y las preguntas. Ahí. Bueno, muchas gracias a todos por los comentarios. Con respecto al tema de la extensión de la quiebra y lo que comentaba la doctora Reisberg respecto de lo que es una práctica frecuente, creo que es una práctica viciosa. Voy a explicar por qué. En realidad, y voy al final de la cuestión, el final de la cuestión es que nunca hay una quiebra automática. La quiebra no puede ser automática. Porque, a ver, ¿qué sucedería si se le da intervención? Que yo entiendo que hay que darle intervención al socio, así sea un socio contractualmente solidario, porque tiene que ejercer su derecho de defensa, porque pueden haber existido circunstancias en las cuales esa solidaridad se redimió, digamos, entre comillas, por alguna razón, o porque sencillamente puede levantar la quiebra, puede aportar los fondos suficientes para pagar a todos los acreedores. Es decir, hay una doble razón, una razón pragmática de practicidad y una razón de principios constitucionales de defensa en juicio. Entonces siempre tiene que haber un emplazamiento previo, sea cual sea la calidad del socio, por lo cual me parece que ya no podemos hablar de extensión automática de la quiebra, nunca puede ser automática. Y con respecto a los segundos comentarios, en relación a la aprobación de la propuesta, mejor dicho, a la aprobación del contenido de la propuesta concordataria, es cierto lo que dice la doctora Reisberg, que puede haber algunas cuestiones de practicidad en el medio, pero me encantó lo que ella comentó en el sentido de que hay que cambiarlo porque para mi gusto últimamente se está recurriendo demasiado a la cuestión de cambiar permanentemente la propuesta, ni qué decir de la bendita tercera vía en la segunda instancia, que yo me prometí alguna vez escribir sobre la tercera vía en la segunda instancia, que realmente se está convirtiendo en un procedimiento, para decirlo suavemente, un poquito dudoso. Bueno, muchísimas gracias. Doctor Richard, ¿quiere hacer? Estoy muy feliz de haber compartido este rato con ustedes, de ver cómo viene la mano. Bueno, lo felicitamos porque una organización y una concurrencia y se ha desarrollado todo de forma maravillosa. Lo felicitamos a los cordobeses por la universidad, hablábamos con Lidia, que es un orgullo, y así que todos agradecemos a ustedes este hermoso congreso que hemos estado viviendo. Estamos terminando el nudo, el corazón del congreso, que son los debates. Quedan abiertos los electrónicos. Atención, no se retraigan de hacer los comentarios la próxima semana. Tienen que dejar de decidir un tema, no es para meter otro tema, el caso de litigio, ¿no? Como es la ley de presupuesto, ¿viste? Pero sí en una página, no más. Y
al que se ha dirigido la observación o la alabanza, o lo que sea, el aporte para mejorar la defensa, tiene la posibilidad en la semana siguiente de escribir no más de 2 páginas. Vamos a armar luego un número más de estudios de derecho empresario, la revista electrónica del Departamento de Derecho Comercial, que ya debemos ser de 40 números, y se vamos a repartir a todos ustedes, ¿no? Esto es. Bueno, muchas gracias. Esta noche y mañana van a conocer la otra parte de la universidad, la manzana jesuítica y la manzana aledaña donde está la Facultad de Derecho. Bueno, muchas gracias. Gracias a los ponentes, gracias a todos.